Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir en un día tan caluroso como es este y en el que encima nos ha estado lloviendo tierra, porque ha llovido 2 veces la tierra esta que se nos mete la calima. Les tengo que decir que como concejal de Cultura, para mí es un auténtico honor y un placer poder tener a las logias masonas en el Museo Municipal de Bellas Artes, en esta mesa redonda y dentro de esta celebración del tricentenario de la masonería aquí en Canarias. 500 tenidas de la masonería especulativa en Canarias es un número redondo. Son 500 tenidas, son muchas tenidas, son muchas personas, son muchas ideas que se han movido en Canarias gracias a las diferentes logias que hay aquí. ¿No se oye atrás? Es que es complicado, pero bueno, levantaré más la voz. Vale. Bueno, me pidieron que fuera el moderador de esta mesa y para mí, vuelvo a decir que es un auténtico honor y un placer. En esta mesa se van a tratar 3 cuestiones que desde tiempos históricos han dividido las principales obediencias masónicas: el concepto de la regularidad masónica, la necesidad de creer en Dios para ser masón o no, y la pertenencia de la mujer a la masonería. Para los que no somos masones, estos conceptos pueden resultar extraños. Se encuentran conmigo doña Paula Plaza Moreno, por la Gran Logia Simbólica de España, don José Martín Culebra, por la Gran Lógica de Canarias, y doña Margarita Torres Navarro, por la Logia del Pensamiento de Gran Canaria, las cuales van a debatir sobre dichas cuestiones y nos las van a intentar aclarar. Permítame que introduzca estos elementos de debate de forma muy somera y que deje a los intervinientes después el desarrollo. En el año 1717, una logia era regular en Inglaterra si sometía a una gran logia y pagaba sus cuotas. Era una cuestión administrativa y los irregulares eran quienes formaban logias sin el permiso del gran maestre. Lo eran hasta que se sometían a su autoridad. El reconocimiento entre logias no se vinculaba entonces a la regularidad. Era solo la manera de saber si alguien era masón mediante el signo, el toque y la palabra. Las constituciones de Andersen y de Saguiers, clérigos protestantes, en 1723, ofrecían a los masones obedecer la ley moral, entendiendo que el comprender los principios de la masonería no caerían en el ateísmo o la irreligiosidad. Se llega a hablar literalmente de estas constituciones de Andersen que un masón está obligado por su título a obedecer la ley moral y si comprende bien el arte no será jamás un ateo estúpido ni un libertino irreligioso. Aunque no fue un hecho generalizado, existieron mujeres en las logias de canteros medievales, como fue el caso de la maestra Sabina von Steinbach en Estrasburgo, o Yolanda Alba, y otros casos que todos ustedes conocen. No será precisamente hasta las constituciones de Andersen y de Saguiers cuando se prohíbe expresamente la iniciación de mujeres en la masonería, ya que sus miembros, los miembros de las logias masones, tenían que ser personas libres, y la mujer, en aquel momento, en los códigos civiles que podían existir, dependían del varón, de su padre o de su marido. Y ese pase de la autoridad al padre o al marido significaba que no fuesen libres. Estos 3 temas han dividido las principales obediencias masónicas prácticamente desde el inicio de su andadura especulativa. Mañana cumplen 3 siglos, por lo que debemos suponer que son cuestiones debatidas y polémicas.
Por ello me parece un acierto, precisamente el estar en esta mesa, que antes la teníamos ubicada como si fuese casi un círculo, y que la hemos puesto más paralela al público porque es más práctica a la hora de intervenir. El que en esta mesa cada uno de las personas que participan tienen el mismo derecho de oír, opinar y de hablar. Los masones, tan dados al simbolismo y amantes del libre pensamiento, hacen habitualmente con este acto una alusión a la mesa redonda artúrica, donde no hay ningún lugar privilegiado para ninguna persona y nadie sobresale del resto, y como una derivación de los asientos que para evitar conflictos existían entre los antiguos grupos de celtas. Y yo creo que hasta ahora he hablado demasiado, así que me voy a callar y le iré pasando la palabra a cada uno de los ponentes por separado. Vamos a empezar precisamente con don José Martín Culebras por la Gran Logia de Canarias. Bienvenidos a todos, y yo me voy a centrar más en cuestiones... ¿Se me escucha desde atrás? ¿Sí? Más en cuestiones conceptuales y de desarrollo histórico del concepto del principio de regularidad y de reconocimiento, que está en la base de algunas de las actitudes que encontramos hoy en la masonería a nivel mundial. Lo primero que querría aclarar son algunas cuestiones de base, ¿no? La primera es que hemos elegido 1717 para celebrar el tricentenario de la masonería especulativa, pero es un mero convencionalismo. En 1717 se crea la Gran Logia de Londres, por 4 logias formadas por James Anderson y algunos más. Pero la masonería especulativa existía antes, ya en la década de 1680 ya hay logias masónicas en Escocia, ya pasan a Francia acompañando al pretendiente Estuardo en su exilio frente a la Casa de Hannover en el trono inglés, y por lo tanto, realmente, ¿cuándo comienza la masonería especulativa? Pues no le podemos poner una fecha. Hemos puesto 1717, como podíamos haber puesto cualquier otra. ¿A quién interesa, en todo caso, que sea 1717 y no otra? A la masonería anglosajona, sin lugar a dudas. La segunda consideración que quiero hacer es que existe un auténtico baile de adjetivos hoy en torno a la masonería. Y ese baile de adjetivos los utilizamos los propios masones. Entonces es normal que encontremos referencias en blogs, en páginas web, en libros, a una masonería simbólica, regular, soberana, liberal, humanista, adogmática, mixta, tradicional, espiritualista, filosófica, progresista. Es decir, cada logia, cada obediencia, es decir, cada gran logia, un conjunto de logias, se autodefine de muchas maneras, ¿no? Pero creo que es interesante que tengamos presente que la masonería es una, independientemente del ritual que se siga en cada caso, independientemente que la hagan hombres o mujeres juntos o por separado. Realmente la masonería como tal es una porque sus principios son comunes en su mayoría, ¿no? Y querría decir algo, porque es uno de los adjetivos que más se usan, ¿no? Masonería dogmática, masonería adogmática, y yo me planteo, y lo dejo ahí para, si quieren, poder discutirlo, ¿no? Un dogma es algo que no se puede cambiar y que debe creerse, ¿cierto? ¿No? Cualquier dogma que cualquier institución religiosa nos quiera poner sobre la mesa, ¿lo aceptas o no eres parte de la institución? Luego eso, en sí mismo, la existencia de cualquier dogma dentro de la masonería sería contrario a la propia masonería, por cuanto la libertad de pensamiento es uno de los pilares básicos. Si existe un dogma, no existe libertad de pensamiento. Luego no puede existir masonería dogmática. Luego toda debería ser adogmática. Es un ejemplo de cómo a veces nos metemos en berenjenales utilizando adjetivos para diferenciarnos, para parcelar terrenos de exclusividad dentro de la orden masónica, y realmente la masonería creo que es, y desde luego debería ser, una sola. Y para entender cómo a veces utilizamos esos
sobre todo el adjetivo de regular frente a los irregulares, ¿no? Que es de lo que queremos hablar. Me gustaría que recordasen una tira de Mafalda, que no la podemos proyectar, pero la podrían ver ustedes en internet, la meten en Google, ¿vale? Donde se ve al padre de Mafalda y a un señor y ambos están en bañador, ¿no? El señor es mayor, va peinado hacia atrás, lleva un puro en la mano, lleva gafas. Y entonces el señor le dice al padre de Mafalda: disculpe señor, pero me parece que yo a usted lo conozco, ¿pero de dónde? Entonces el padre de Mafalda dice: bueno, no sé, yo trabajo en las oficinas de una compañía de seguros. Ah, no, ha sido malentendido. Claro, es que nosotros en pantalón corto no nos diferenciamos. Entonces el padre de Mafalda dice: ¿y usted es? Y en la siguiente viñeta, ese señor aparece sobre una columna muy alta y con una corona de laurel y dice: médico, ¿no? Y entonces el padre de Mafalda dice: ah, qué bien. Pues quítenlo de médico y pongan regular. Esa es la actitud. Y esa es la actitud que no tiene ningún sentido porque la columna no tiene base. Y es a lo que me quería referir. Bien, creo que hay tres conceptos que se utilizan mucho en masonería, que son mal utilizados y confundidos, creo que de manera consciente, con el objetivo que acabo de decir, ¿no? Son los conceptos de regularidad, el concepto de reconocimiento y el concepto de autenticidad masónica. Una cosa es ser reconocido, otra cosa es ser regular, otra cosa es hacer verdadera masonería. Y no tienen por qué confundirse. No tienen por qué. Es más, no deberían confundirse. Hay quienes dicen: si soy regular, soy auténtico, hago verdadera masonería, tengo la legitimidad masónica. Si tú eres irregular, pues no la tienes. Y al mismo tiempo digo: yo soy reconocido, luego soy regular, luego todo lo demás. Esa identificación de los tres conceptos es interesada y es falsa. Y explicaré por qué. Como ha dicho el señor concejal, en sus palabras del comienzo, en el siglo XVIII, cuando nace la masonería, teóricamente la masonería especulativa, filosófica, para diferenciar a la masonería operativa de los canteros que trabajaban la piedra, una logia era regular si pagaba sus cuotas a una gran logia y además tenía la carta patente, estaba, digamos que, bajo la jurisdicción de esa gran logia. Nada más. Eso era una logia regular. Pero aunque la logia no fuese regular, los miembros de la misma eran reconocidos allá donde fueran. ¿Y cómo eran reconocidos? Mediante la documentación masónica que aportaban, que le daba su propia logia, y mediante una serie de cosas que tenían que saber como iniciados, que eran el toque y la palabra. Nada más. Luego, desde el primer momento, había una disociación clara entre los conceptos de regularidad y de reconocimiento. Tú podías ser regular o no, si pagabas tus cuotas a una obediencia o no, pero se te reconocía si tú eras capaz de hacerte reconocer como masón. No sé si me estoy liando demasiado hasta aquí o me van siguiendo. Si no, ustedes me lo dicen y yo sigo para atrás, ¿vale? ¿Y cuándo comienza a cambiar esto? Pues muy tarde. Realmente comienza a cambiar hacia 1877, no antes. Y lo que hay detrás son cuestiones político-religiosas y no otra cosa. En Francia, siempre se dice, no, el problema está en las tensiones entre la masonería francesa e inglesa. En Francia, en el siglo XVIII, había logias estuardistas, como he dicho antes, que eran católicas, que no dependían de Londres. Había logias puramente francesas, que dependían de la Gran Logia de Francia, nacida en 1728, luego convertida en Gran Oriente de Francia, y luego existían logias que eran inglesas y dependían de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Luego había logias de distinto tipo. Ahora bien, todas se reconocían entre sí. Los hermanos de una podían ser recibidos en otra sin ningún problema. Y no solo eso, en el siglo XVIII hay mujeres en la masonería. Las hay, como las hay en todo el siglo XIX. ¿Ya? Esa parte no la voy a tocar porque las hermanas que están en la mesa entrarán en ello y yo solo lo voy a nombrar. ¿Por qué cambian la cosa? Vamos a ver. Hacia 1877, y no voy a dar aquí una clase de historia contemporánea, ni mucho menos, pero ¿qué está pasando en el mundo hacia 1877? Tenemos una gran potencia económica, que es una gran potencia industrial y militar, que es Gran Bretaña, que está construyendo un imperio. Estamos en plena época victoriana, ¿cierto?
Y tenemos su gran rival, que es la Francia republicana, que también está construyendo un imperio. 1877, unos años más tarde, estamos en plena conferencia de Berlín repartiendo África. ¿Cierto? ¿Qué pasa en la Gran Bretaña victoriana de esa época? Que existe una identificación entre tres poderes: el trono, el altar y la escuadra. El monarca británico es cabeza de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia anglicana. Pero al mismo tiempo, si no él, alguien de su familia suele ser el gran maestro de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y al mismo tiempo es el jefe del Estado. Luego existe una vinculación muy fuerte, muy potente, entre una institución, que es la monarquía, entre otra institución que es la masonería inglesa, y al mismo tiempo una confesión religiosa, una iglesia, que es la Iglesia Unida de Inglaterra, la Iglesia anglicana. Frente a eso tenemos una Francia que en 1877, después del Segundo Imperio, después de la Comuna de París, ¿qué tenemos? Una Francia que avanza hacia el laicismo, una Francia que es ya definitivamente republicana, y una Francia en cuyas logias se están englobando básicamente los sectores más radicales en el progresismo social y político del momento. Justo lo contrario de lo que está pasando en la masonería británica. Y esos dos países están en ese momento en plena pugna por crear sus imperios y, en definitiva, por la hegemonía. Y en ese momento se le ocurre al Gran Oriente de Francia decir que va a eliminar de su documentación cualquier referencia a el gran arquitecto del universo. Para aquellos que no son masones, ¿qué es el gran arquitecto del universo? Pues desde 1723, por lo menos, es una manera que ya en las constituciones de Anderson aparece para que cualquier persona, independientemente de su religión, pueda entrar en la masonería sin necesidad de apelar a ningún dios en concreto, porque ese símbolo del gran arquitecto puede ser usado por cualquiera independientemente de sus creencias, ¿cierto? A partir de 1877, repito, el Gran Oriente de Francia da un paso y es eliminar cualquier referencia al arquitecto, es decir, en esa vía de la laicidad francesa deciden no entrar en eso, dejan la cuestión religiosa a la libre creencia de cada cual, y la respuesta británica es justamente la contraria, reafirmarse en la necesidad de la creencia en Dios, con mayúsculas, es decir, entendido según la concepción judeocristiana, que es la que sigue la Iglesia Unida de Inglaterra, y en la verdad revelada de ese Dios en el libro sagrado, que no es otro que la Biblia. Y a partir de ahí empieza una pugna que, como les digo, es política, es religiosa y es imperialista en el fondo, ¿no? Y eso va a cristalizar, para no extenderme demasiado, porque hay mucha más información, ahora les recomendaré un texto en todo caso. Eso cristaliza definitivamente en 1929, cuando la Gran Logia Unida de Inglaterra publica sus principios básicos de reconocimiento de cualquier obediencia y establece a partir de ese momento la identificación entre reconocimiento y regularidad. Es decir, aquellas obediencias que yo reconozca serán las regulares y por tanto las únicas verdaderas. A cambio, esas obediencias tendrán que reconocer a la Gran Logia Unida de Inglaterra como la gran logia madre del mundo. Empiezan a surgir muchas obediencias en sus colonias, en la India, en Egipto, en sus dominios también, en sus protectorados, en Canadá, en Australia, y esas grandes logias enseguida buscan el reconocimiento de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Inmediatamente detrás, ¿quién viene? Los Estados Unidos. Pero ahí viene el problema. La Gran Bretaña solo reconoce una gran logia por estado, por país. Una sola. Salvo en un país, Estados Unidos, donde reconoce 2 por cada estado de la Unión. Una de las logias para blancos y otra de las logias para negros, llamadas logias Prince Hall. Es así. Y así llegamos hasta el siglo XX, o el siglo XXI en la actualidad, en la que, por ejemplo, en España solamente es reconocida por la Gran Logia Unida de Inglaterra la Gran Logia de España, que se dice a sí misma, por tanto, regular y única, válida y verdadera. Aunque algunas otras logias o grandes logias de nuestro país podrían también solicitar
esa categoría de regulares porque cumplen con todos los requisitos que los mismos ingleses ponen, pero como ellos solo reconocen a una por estado, pues no reconocen a más. No sé si si he dejado claro lo que quería decir o me he liado en exceso, por la rapidez en la que he querido resumirlo todo, ¿no? Y una última consideración ya, eso sí, a lo largo de todo el siglo XIX y hasta 1936, toda la masonería española fue absolutamente irregular. Y eso no impidió ser reconocida. Toda. El señor José Murphy, en cuya calle estamos, era masón. Para los ingleses actuales sería irregularísimo. Tan irregular como Clara Campoamor, como Villalba Herbaz, como Antonio López Botas, como Juan Rodríguez Doreste y tantos otros. Absolutamente irregulares. No creo que ninguno de nosotros piensen que dejaban de ser masones, ¿verdad? Pues eso tiene que hacernos pensar. Y ya lo dejo y doy la palabra, o cedo la palabra a mis compañeros. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. A mí me ha tocado hablar un poco de lo que significa la mujer dentro de la masonería. Yo llevo unos tiempo investigando mucho porque realmente yo en este caso soy un poco reivindicativa y considero que la mujer le ha costado. Hemos vivido un mundo de grandes transformaciones, hemos hecho muchísimos descubrimientos, hemos tenido en medicina, en matemáticas, en genética, hemos progresado muchísimo. Sin embargo, en este ambiente de grandes cambios también irrumpe un hecho social que no por conocido deja impactar el mundo social, económico y político de los valores. Y es la conquista por parte de las mujeres, de la igualdad de los derechos cívicos con los hombres, con excepciones en el mundo islámico por ahora. La mujer realmente ha tenido que trabajar mucho, pero sin embargo nunca fue así. En la época prehistórica y principios de nuestra civilización, la mujer tenía un gran papel dentro del mundo social. La mujer era diosa, la mujer tenía la capacidad de dirigir familias, la capacidad de ayudar, de ser considerada siempre como una persona. Sin embargo, dichos avances, fuimos avanzando y la mujer, yo siempre me he preguntado, y lo pregunto mucho, el por qué la mujer pasó a un segundo término, por qué la mujer dejó de tener valores, por qué perdimos todas nuestras metas que habíamos conseguido. La mujer de repente se quedó en un segundo plano, no teníamos derecho a firmas, no teníamos derecho a votar, no teníamos derecho a nada, solamente servíamos como mujeres para ser casadas y tener hijos. Gracias a eso también tengo que decir que el mundo no se terminó, porque algún mérito teníamos que tener. Pero sin embargo, hemos tenido una gran lucha, hemos tenido que avanzar muchísimo. No nos han puesto nada fácil el papel de la mujer a lo largo de nuestra vida. Desde el siglo XVII es donde la mujer empieza a darse cuenta que puede tener derechos, que nos vamos implicando, que queremos tener voz, que queremos opinar, que queremos saber a dónde queremos ir y hablar, comentar, incluso tener hijos cuando nos apetece, casarnos con quien nos apetecía, o bien no tener que casarnos y no tener hijos. Y aquí empiezan las mujeres, que yo en estos días he sacado mucha información de muchas mujeres que se han implicado, y donde he sacado que la primera mujer que tenemos en la vida masónica es María de Eresme. Es una mujer que se implicó muchísimo dentro de la sociedad y luchó sobre todo por nuestros derechos, por los derechos humanos, algo tan sencillo como eso, luchar por derechos humanos. Yo creo que eso es muy importante, esa lucha. Debemos siempre, el trabajo siempre de la mujer dentro de la sociedad no es nunca un trabajo fácil, es un trabajo muy complicado. Es algo que
en muchas ocasiones, y abro comillas porque no quiero que se sientan malinterpretados, pero el hombre en general muchas veces se ríe, ¿no? Porque dice, caray, no sé de qué se quejan. Y yo siempre contesto, nos quejamos porque nos lo ponen difícil, donde la preparación de la mujer avanza, siempre tenemos un muro que no nos deja acabar de avanzar. En el mundo laboral, el hecho de ser mujer no te deja avanzar igual. En el mundo económico tampoco tenemos igualdad. Y claro, nosotras siempre tenemos el hándicap, ¿no? Porque también es cierto que somos mujeres, tenemos unos condicionantes completamente distintos al hombre, eso está clarísimo, y el hombre tiene muchos condicionantes distintos a la mujer, también está clarísimo. Pero sin embargo, podemos equipararnos en muchas ocasiones, pero siempre tenemos ese muro que no nos deja avanzar. Y a mí algo que me enorgullece es cuando leo a estas mujeres que en pleno siglo XVIII lucharon sobre todo por una igualdad, derechos humanos. Otra persona que luchó mucho fue Flora Tristán, que también estuvo a principios del siglo XIX. Casi todas estas mujeres se introducen dentro de la vida política, luchan, llevan una labor de masas, una lucha interna. En muchas ocasiones son también criticadas porque dejan de lado sus viviendas, sus familias, y se dedican a avanzar y a trabajar por una sociedad más justa. Y algo que a mí me encanta y me parece que es una mujer que tiene muchísima importancia, y creo que deberíamos de leerla, es Clara Campoamor. Clara Campoamor sí que fue masona, ella sí que se identificó como masona claramente, estuvo exiliada, no la dejaron volver a España por ser masona, pero ella se metió en política, creyó en la igualdad, en la fraternidad y en la... ¿Me sale ahora? Libertad, igualdad. Y fue por lo que luchó. Por lo tanto, fue una persona muy comprometida y donde realmente ahí se hace muy visible la importancia que tiene la mujer. Tuvo 3 hijos, tuvo un marido. Sin embargo, fue capaz de trabajar. Yo podría hablar muchísimo más de mujeres, pero considero que no. Pero sí que me gustaría contar la anécdota de cómo surge, que es de lo que realmente hablamos aquí, de la masonería en Canarias. En Canarias, en el año 2005, se volvió a reincorporar las mujeres dentro de la masonería, en la que una de las pioneras fui yo, junto con otras 2 hermanas, que tuvimos ganas de luchar y de buscar el por qué las mujeres no podíamos ser visibles dentro de la masonería. Considerábamos que ahí también tenemos que ser visibles. Consideramos que si luchamos por una igualdad, la igualdad significa hombres y mujeres, no es igualdad solo para una determinada cosa. La igualdad es general para todos. Y considero que sí que es muy importante que la mujer sea visible, porque tenemos otra forma de ver la vida. Dentro de la masonería en Canarias hubo primero unas 14 mujeres, de las que poco se conoce solo los nombres, pero fueron también mujeres liberales, mujeres que lucharon por la igualdad, por la fraternidad y por la libertad, sobre todo por la palabra libertad. Nosotras, cuando nos quisimos iniciar en la masonería, tuvimos anécdotas muy divertidas, como por ejemplo, cómo nos iban a tratar, cómo íbamos a estar mujeres con hombres, cómo íbamos a tener una serie de rituales, que no voy a contar, pero sí de vestimentas, que decían, ahí no tenemos ese concepto. ¿Cómo una mujer de repente en medio de hombres? ¿Por qué se les ocurre entrar dentro de la masonería? Yo, en el caso mío,
tuve un padre que era masón y me decía siempre que, ¿cómo? ¿Una hija? ¿Una hija? Un hijo sí, una hija me sorprende muchísimo que quiera iniciarse en la masonería. Entonces, realmente un poco a mí me gustó la idea, un poco de rebeldía y un poco de conocer, de saber, me gustaba muchísimo lo que contaba la masonería. Considero que la masonería es súper importante en nuestra vida, que debemos siempre llevarla adentro. Y creo que es importante el hecho de abrirnos, de hacernos visibles, y que hoy por hoy, algo que a mí me enorgullece muchísimo, es que hemos ido creciendo. Ya somos unas cuantas mujeres las que estamos juntas. Y además, con una visión de futuro, creo que importante, donde hay mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres casadas, mujeres solteras, con una visión amplia, porque creo que la visión de la mujer dentro de la masonería se complementa muchísimo a la visión del hombre dentro de la masonería. Por lo tanto, a mí ya solo me queda decir, porque no voy a cansarles más, decirles que para mí es un orgullo ser masona. Yo normalmente no tengo ningún problema en decirlo, hay algunos que no quieren, no tengo ningún problema, sobre todo porque vengo de una dinastía de masones, porque mi abuelo fue masón, mi bisabuelo fue masón, mi padre fue masón, y ahora yo soy también masona, y tengo la suerte de tener un hijo que ha querido ser masón. Por lo tanto, creo que queda muy visible la implicación que puedo tener yo con la masonería. Muchas gracias y espero no haberles cansado mucho. Agradecer este marco tan bonito del Museo Municipal de Bellas Artes, que es una maravilla, aunque están restaurando y están arreglando. Es una alegría, pues compartir aquí estos momentos con todos ustedes. También a la Logia de Canarias por invitarme a este evento y celebrar las 500 tenidas de la Logia Niñasa y, por supuesto, los 300 años de la masonería especulativa. Bueno, pues queridos todos y todas, ¿no? Pertenezco a una orden mixta. Cuando yo voy a hablar un poquito de mí, porque ya he hablado mucho de historia y mucho de mujeres, pues yo no voy a hablar quizás un poquito de mi experiencia simplemente, ¿no? Pertenezco a una logia mixta. Cuando decidí entrar en la masonería, o tocar las puertas, como se suele decir, el hecho de que fuera mixta a mí me llenaba el corazón, porque como vas al colegio mixto, vas al instituto mixto, vas a la universidad mixta, ¿por qué no iba a ir a una logia mixta? Entonces ni siquiera se me planteó femenina o masculina. Bueno, masculina claro que no, pero mixta, pues venga. Y tuve la suerte de que la primera logia mixta que se abrió aquí en Tenerife, pues fue la logia nuestra de Nueva Era 93. Por lo tanto, una vez introducida dentro de la logia y escuchar todo lo que ha ocurrido en la historia sobre la masonería, que es cuando empiezas a estudiar y ver lo que ha ocurrido y cómo las mujeres también han estado en una situación muy, no solo en la masonería, sino en el mundo, en unas condiciones no buenas, hace que de alguna manera tu voluntad se mueva para seguir trabajando, ya no solo como mujer, sino como persona, porque este mundo carece de valores continuamente. Ayer, hoy, y espero que mañana no, pero hoy por lo menos continuamos sin valores, o muy poco, y cada vez, tanto en los centros de enseñanza y en la sociedad, se nota, se ve por todos los casos que vemos en noticias y demás. Trabajar en masonería significa tener una conciencia de aprendizaje, de ser mejores personas, aprender a ser mejores personas porque se aprende, aprender a amar también se aprende. Y yo creo que la masonería es un marco maravilloso para crecer
como persona, crecer en conjunto, da igual hombres y mujeres, todos juntos somos iguales y somos una sociedad, y creo que esos son los valores que hay que trabajar. Por lo tanto, no fue difícil entrar nunca me he sentido distinta a un hombre en la logia, jamás, ni en trabajo, ni en nada, en absoluto, no puedo decir que no. ¿Por qué? Porque aprendemos a ser personas juntas, y si algo molesta lo dices y ya está, y se soluciona como hay que hacer las cosas, hablando. Entonces, la masonería es un aprendizaje personal donde primero me tengo que arreglar yo mis cosas para poder ayudar a los demás, porque si yo no estoy dentro bien, poco puedo hacer fuera. Por lo tanto, ese aprendizaje es sobre años, no es ni meses, no es ni siquiera 2, 3 años, son más años de experiencia, aprendizaje, mirarte para adentro, reflexión y después sí que tienes que dar bastante. Hay que dar todo lo que conoces y lo que aprendes lo puedes dar. Y poco a poco te vas esculpiendo y te vas haciendo. A ver, yo puse aquí unas cositas. Sobre la regularidad, el reconocimiento y el adogmatismo, por ejemplo, mi orden es adogmática. Regularidad, bueno, mi orden es muy regular. Regular con papeles, me refiero. O sea, yo soy masona, por delante, por detrás, por arriba y por abajo. Por lo tanto, no tengo ningún problema. Reconocimiento, sí, estoy reconocida por millones de personas que en este mundo pues, nos chocamos, somos masones y nos reconocemos. Y yo reconozco hasta los que no me reconocen. Es así. El que no me quiera reconocer, pues problema tiene. Por lo tanto, el aprender a asimilar, el compartir y después el trabajar desde dentro hacia afuera. Es decir, trabajar primero como aprendiz, aprendes a reconocer cosas, como compañero aprendes a compartir con todos los compañeros y como maestro ya empiezas a instruir quizás. Todos esos años son para algo, eso se establece tanto en la logia como en tu familia como en la sociedad. No es una cosa pregnante ni una cosa rara, no, es una cosa normalizada, natural, muy bonita y muy satisfactoria, ¿no? Por lo menos yo lo entiendo de esa manera. La logia política y religión, pues no, política y religión no, y menos mal, porque la política y la religión muchas veces trae problemas muy enfrentados, donde quizás los hermanos no deben de pelearse o estar enfrentados por una cosa, por un ideal, ¿no? Somos todos iguales, puedo pensar de una manera diferente, pero lo tengo que tolerar, y la tolerancia es uno de los factores más importantes para poder trabajar todos juntos. Este señor puede tener un pensamiento muy diferente al mío, pero podemos hablar, podemos estar y no tengo por qué anularlo, ¿no? Él está, y esa tolerancia es uno de los valores, creo, más importantes que hay que trabajar en toda la sociedad, porque seríamos un poquito más felices, menos encontrados y más, no sé, pienso yo. ¿Qué más? La mujer en la masonería cuando entra, y el hombre, pero en este caso la mujer, lo digo por mi experiencia, yo cuando entré yo buscaba aprender, siempre tengo una inquietud de aprender, soy un poco curiosa en algunos campos de la vida, entonces yo quería aprender y llenar quizás ese pequeño vacío. Digo, pues voy a ver qué pasa aquí, y con lo que me encontré, sí fue un poquito de lo que yo pensaba, pero fue mucho más grande quizás el factor humano, donde me encuentro almohadillada, me encuentro reflexiva y me fortalece desde dentro. Eso es muy importante para después defender todos estos aspectos que hay que defender en la vida. Y es una fuerza interna que está ahí y creo que es importante.
Y no sé, yo no tengo nada más que decir si no quieren hacer alguna pregunta específica, claro. Bueno, como en todas las mesas redondas, ahora se abre la parte más interesante, y es el debate, el coloquio, coloquio con las personas que se encuentran en el público y que han estado atendiendo a cada una de las personas que han hablado, tanto a don José Martín como a doña Margarita como a doña Paula. Yo sé por experiencia que siempre es difícil abrir el fuego y ya tenemos una persona, dos personas, pero me van a permitir a mí que haga una pregunta. Relacionado un poco con el tema de la historia de la masonería, la aparición de la Revolución Francesa y de sus criterios de igualdad, fraternidad, libertad, junto con el pensamiento ilustrado, pero que aparezca en Francia, pudo haber influido de alguna manera a la hora de extender la masonería y de la forma de entender la masonería de los franceses frente al otro imperio de la época, que era precisamente el británico, y que se estaba formando en esos momentos. Ellos acababan de invadir la India, los franceses con las guerras napoleónicas se extienden en Europa. La masonería pudo haber sufrido precisamente por unas de esas razones un quiebro en su visión, o no en su visión, sino en su forma de entender la unidad de la masonería, precisamente por esos temas políticos. Habría que ir a lo mejor un poco más atrás incluso, es decir, no la Revolución Francesa, sino todas las revoluciones burguesas que se van produciendo ya desde la independencia de los Estados Unidos, ¿no? El racionalismo, todos los autores de la Ilustración, ¿no? Están creando un clima de libre pensamiento, están creando poniendo sobre la mesa una serie de principios y muchos de ellos estarán en la masonería o se verán influidos por ella, y al mismo tiempo también la masonería se ve influida por ellos, ¿no? Estamos hablando pero claro, la masonería realmente existe, la especulativa, un siglo antes, ¿no? Sí hubo un cierto trasvase de principios de un lado al otro, ¿no? Y en el caso de España, por ejemplo, se ve con más claridad incluso que en Francia, ¿no? ¿Cuándo llega la masonería a España con fuerza? Con la invasión napoleónica realmente. Y cómo reacciona a la invasión napoleónica. Porque en España la masonería, mientras hasta tiempos de Carlos IV, está prohibida. Existen masones, pero apenas existen logias. Son masones sin logias. Por ejemplo, aquí en Canarias tenemos el ejemplo de uno de los, creo que el primer masón del que se tiene noticia en nuestro país, que es Alexander French, un irlandés que está aquí en Tenerife y que es procesado por la Inquisición, pero él no tiene ninguna logia aquí, ni se inicia aquí, se inicia en Boston. Es irlandés, vive aquí, viene en uno de sus viajes porque es comerciante, trabaja en la cuestión del comercio del vino en el puerto de la Cruz, es iniciado, pero él aquí no tiene una logia, ¿no? Entonces, no hay una masonería fuerte. ¿Cuándo empieza la masonería fuerte? Bueno, vamos a encontrar dos masonerías diferentes. Una es la masonería que trae el propio rey José Bonaparte, y otros son los masones que empieza a haber en el bando liberal antifrancés, que luego será también anti-absolutista, ¿no? Pero todos esos principios del liberalismo político y social, esos principios del racionalismo y de la ilustración, están en parte influidos por la masonería especulativa y a su vez influyen en la masonería de esa época. Respecto a la primera pregunta, de la mujer realmente se inicia, se margina, no solo en la masonería, se margina en todos los ámbitos realmente. Entonces se queda marginada, que luego vuelve a renacer gracias a este tipo de mujeres que van reivindicando sus derechos. Y en cuanto a la postura de estas dos mujeres, ahí, si me permite, no sería entrar en una polémica importante. Yo considero que lucharon por el voto femenino, tuvieron sus historias ellas, pero porque ahí dentro hubo intereses creados de otros ámbitos, no solo de ellas. Y respecto a la
tercera pregunta era el grado 33 de las mujeres todavía. En la simbólica sí puede ser. Sí que lo hay, aquí lo puede contestar, responder más Paula que yo, porque dentro de nuestra parte todavía no tenemos el grado 33. No sé si se ha quedado contento, pero sería desarrollar muchísimo sus preguntas, que son muy interesantes, que me encanta que las haya preguntado, pero considero que tendríamos que debatir mucho. Si me permite un segundo, porque le veo muy interesado en el tema, en el cementerio de Santa Lascenia, en el paseo principal, nada más atravesar las puertas principales del cementerio, hay un panteón de Esmeralda Cervantes. Esmeralda Cervantes era hija de Ildefonso Cerdá, el arquitecto que creó la ciudad lineal en Barcelona. Y se ha dado muy mal con su padre y tuvo una vida de música, de arpista, muy importante, y era masona. Y el panteón es una preciosidad, está lleno de simbología masona por todos lados, es un panteón exento y es del tercero nada más entrando, ¿no? Lo que indica la importancia que podían tener las mujeres, a pesar de no tener el código civil adecuado en su momento, la importancia que podían tener cuando eran liberales y se dedicaban o artistas, como en ese caso, ¿no? Carlos. Yo, antes de formular las preguntas, me gustaría precisar una cosita, ¿no? Con el tema de Victoria Kent y Clara Campoamor, decir que las dos estaban a favor del voto femenino. Sí, pero tenían... Lo único que ocurre es que Victoria Kent, que políticamente estaba más a la izquierda, que Clara Campoamor pensaba que lograr el voto femenino en aquel momento no significaba dar una oportunidad a las derechas para ganar las elecciones, como de hecho sucedió, porque el voto de las mujeres estaba muy condicionado por los maridos, ¿no? Como que las dos estaban a favor del sufragio universal tanto masculino como femenino. Yo quisiera hacer dos preguntas, ¿no? Uno, bueno, de la intervención de José Martín, a mí se me ha quedado una idea que me ha impresionado, que es la poca capacidad evolutiva del ser humano, si realmente estamos ahora mismo con el tema de la regularidad, viviendo o continuando con los restos de una guerra imperial entre dos potencias de finales del 18 y principios del 19, ¿no? O sea, si esa pugna masónica de la regularidad o la irregularidad realmente pues, es la continuación de una pugna imperial entre Francia e Inglaterra, que a día de hoy además son las dos principales potencias masónicas mundiales, ¿no? ¿Y qué perspectivas de futuro le ves tú a esa cuestión, ¿no? O sea, ¿qué perspectivas de futuro le ves a la masonería anglosajona y a la masonería, como por ejemplo la que personifica tanto la Gran Logia Simbólica de España como la Gran Logia de Canarias, que tienen unas expresiones diferentes, pero que bueno, que están las dos en la vertiente de la masonería mediterránea y de influencia francesa, ¿no? Porque se ha venido a decir que si una, la masonería anglosajona, va a estar abocada a convertirse en un club social más o menos amplio, y si la masonería de influencia francesa no va a renunciar a esa necesidad de influencia social, por ejemplo, manifestada internacionalmente con CLIPSA y otras intervenciones masónicas, como lo veo. Y luego, con el tema de la mujer, un tema de curiosidad, yo soy masón, yo no pertenezco a una masonería, a una logia mixta, masculina, pero siempre he tenido una curiosidad porque, bueno, partiendo de la absoluta igualdad de derechos entre hombre y mujer, está claro que tenemos naturalezas diferentes. Igual la del hombre es más analítica y la de la mujer es más intuitiva. Es lo que quiero plantear. Y si esa diferente forma de pensar, que no significa desigualdad, implica también un trabajo masónico diferente. O sea, a la hora, por ejemplo, de apreciar la simbología, de los matices, si se trabaja diferente o si ustedes notan que hay algo diferente en ese trabajo masónico, ¿no? Y luego también algo paradójico, porque es lo que lo he percibido yo y lo percibo cada día más, ¿no? En esta sociedad que vivimos hoy en día, ¿no? Donde algunos dicen que al final la masonería es una institución
decadente y romántica, ¿no? Porque persigue objetivos a largo plazo. Y estamos en una sociedad donde lo que prima es la satisfacción inmediata de las necesidades, y ahí la masonería no caja muy bien, si precisamente esa naturaleza femenina encaja más en ese recorrido a largo plazo que tiene el aprendizaje masónico. Empezamos con... Sí. Bueno. Tú sabes, Carlos, que vamos a ver, poca capacidad evolutiva. La evolución implica adaptación, ¿no? Y la adaptación se debe hacer a un medio que puede provocar unos cambios determinados, ¿no? En el caso biológico lo tenemos claro y es evidente, pero en el caso cultural depende muchas veces de la capacidad que tiene uno de darse cuenta si los cambios están ahí o no. Y a mí me da la impresión de que en Gran Bretaña, y es una opinión personal, no ha asumido que ya no es un imperio. No lo ha asumido. Yo creo que el caso del Brexit es claro en ese sentido. Y que existe todavía el fantasma, el espejismo de que esa Commonwealth, que les permite sobrevivir y no integrarse en el euro, y no integrarse, o salir, mejor dicho, de la Unión Europea, es algo así como una imperio light, ¿vale? Un imperio en el que la reina sigue siendo cabeza de la Iglesia de Inglaterra, sigue siendo jefa del Estado, y su primo, el duque de Kent, porque ella no puede ser, porque es mujer, es el que lleva la batuta de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Como dije antes, todo esto empieza, Gran Bretaña comienza a dar el pasaporte de regularidad, a decir quiénes son masones y quiénes no en 1929. Y ya no responde solamente a tensiones con Francia, responde a tensiones dentro del propio imperio. Es cuando empieza a haber, dentro de dominios como Australia y Canadá, o dentro de colonias como la India, las primeras pulsiones de independencia. Y una manera que tienen de preservar esa unidad en lo que luego será la Commonwealth, ¿no?, es también el reconocimiento de la Gran Logia Unida de Inglaterra como la Gran Logia Madre Mundial a la que todos se someten, ¿vale? Y eso será así mientras ellos quieran creérselo, y eso será así mientras haya grandes logias dispuestas a pasar por el aro. ¿Qué pasó cuando los ingleses a partir del 29 establecieron se autoarrogaron esa capacidad de decir quién hace masonería y quiénes no, a quiénes reconozco y a quiénes no, y quiénes son regulares y a quiénes no? ¿Qué pasó? Pues que en todo aquel país donde había más de una gran logia, el caso español no fue así hasta después de la muerte de Franco, pero allí donde hubiese más de una gran logia, una de ellas al menos buscó ese reconocimiento de Gran Bretaña para arrogarse la pretensión de ser los auténticos, los que realmente hacían masonería, por estar reconocidos y ser regulares. Con lo cual, Gran Bretaña conseguía una hegemonía masónica en este caso, que va más allá de lo puramente ritualístico, fuera del ámbito anglosajón. En el caso de toda la América Latina es clarísimo, y en las antiguas colonias también, ¿no? ¿Qué futuro tiene eso? Pues miren, en la masonería anglosajona se está dando algo que les preocupa y mucho, y es el progresivo envejecimiento de las logias, se está convirtiendo en una gerontocracia. Las logias británicas, las logias americanas en menor medida, norteamericanas, se están llenando de gente muy mayor y no se está dando un relevo importante. Y no creo que sea porque los principios que la masonería ofrece y los valores que la masonería ofrece no sean interesantes para la juventud, porque estamos viendo que en otras obediencias, en nuestro propio país, en el ámbito mediterráneo y fuera de aquí, también está empezando a verlo en América y demás, la masonería atrae a los hombres y atrae a la mitad de la población mundial, que es la mujer, y a la mujer joven además. Y ahí está el futuro. Luego, empeñarse en no ver eso es condenar a la masonería a su muerte esencialmente por falta de relevo. Yo lo veo así. CLIPSA, tú lo has nombrado como... CLIPSA es una organización internacional donde grandes logias de todo el mundo se unen, no son las que siguen los principios anglosajones, y en el caso de la Gran Logia de Canarias, a la que estoy representando, tenemos la Confederación Internacional de Grandes Logias Unidas, que tiene desde obediencias europeas
ahora mismo también las hay africanas, ya empieza a verlas también americanas y asiáticas, Filipinas, India, donde cada vez hay más esa presencia de gente más joven y de otra manera de hacer las cosas. Simplemente. Entender por qué se hacen las cosas, para qué. Entonces todas esas preguntas llevan un proceso de trabajo. La mujer es tan analítica y tan quizás emocional como el hombre, porque hay hombres que son muy emocionales y hombres que no son tanto, y mujeres lo mismo. Yo no veo diferencia entre hombres y mujeres, que a lo mejor entre mujeres no sé, porque... Pero no veo diferencia. El trabajo es el trabajo y allí se va a trabajar, y cuando se hace algo mal se intenta rehacer y rehacer bien y mejor. Por lo tanto, no veo diferencias en una logia masculina o femenina, siempre que haya respeto entre todos y que haya un buen haber y un buen estar, todo funciona. No veo diferencias, sinceramente. A mí sí que me gustaría hacer una puntualización y sí que decir que nosotros podemos hablar de una logia mixta o de una logia femenina. No podemos hablar de una logia masculina, nunca hemos estado. Por lo tanto, no sabemos la diferencia que puede haber. A las mujeres no se nos deja entrar en una logia masculina. Del que ya se habló en una de las ponencias que hubo en este ciclo anteriormente, de crecimiento personal. Es decir, ¿qué aporta? Unos principios que pone sobre la mesa, y solo digo una cosa, buena parte o una parte importante de aquellas personas que estaban presentes en la sesión de la Organización de las Naciones Unidas en 1948 y que crearon lo que hoy es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eran masones. Por ejemplo. Y está influida por la masonería esa declaración, sin lugar a dudas. Es un ejemplo. ¿Qué hace la masonería? Crea hombres y mujeres que son libres, que son honrados, que son de buenas costumbres y que además se convierten en motores de cambio en nuestra sociedad. Es decir, cada uno de nosotros, en su entorno inmediato, a donde puede llegar. Si soy un gran empresario, llegaré mucho más. Si soy un gran político, llegaré aún más todavía. Nos convertimos en pequeñas herramientas de cambio de lo que tenemos a nuestro alrededor para mejor, conforme a una escala de valores que yo creo que si los ponemos aquí sobre la mesa, todos íbamos en buena medida a compartir como algo deseable, algo a conseguir, pero que no hemos conseguido todavía. ¿Que no tenemos la razón absoluta? Seguro. ¿Y que nuestro trabajo debería finalizar en algún momento? Sí. Se suele decir que cuando la masonería consiga que este mundo sea tan perfecto como pretendemos que sea, dejará de existir, no el mundo, la masonería. ¿Qué aportamos? Nuestro trabajo cotidiano. Nuestro trabajo, además, que a diferencia de otras ONGs o de otras asociaciones humanas del tipo que sea, Rotarios, sin ir más lejos, que son bastante conocidos, a los que no pretendo criticar de ninguna forma, hacemos una labor que es callada, que es, sobre todo, discreta. Nosotros auspiciamos multitud de asociaciones, de ONGs, que hacen una labor social y muchas de ellas podrían ser conocidas por muchos de nosotros y no saben que detrás están, si no directamente la masonería, están llevadas por masones. A veces son culturales, a veces son filantrópicas. Nuestro trabajo es ese. Eso en cuanto a qué aportamos. Aportamos un proyecto de cambio del mundo a mejor y nuestro trabajo para hacerlo. Y en segundo lugar, por cierto, sí quiero decir también que ese conjunto de valores, esa ética masónica a la que me refiero, no es exclusiva nuestra, se comparte total o parcialmente, incluso con muchas creencias religiosas que las tienen como algo positivo a conseguir y a despertar en la persona. Eso nos diferencia de las sectas. No pensamos que la verdad esté única y exclusivamente en nosotros, ni siquiera totalmente en nosotros. En cuanto a que existan logias masculinas, femeninas o mixtas, tiene una razón histórica, y es que, como decían antes las hermanas, hasta 1975 una mujer no podía firmar un cheque de su propia cuenta en España sin que su marido diese el visto bueno, abrir una cuenta corriente o disponer incluso de su dote muchas veces, ¿no? Y otras cuestiones que muchos de los presentes las habrán vivido. Por lo tanto, era
legalmente y socialmente menor de edad. Por eso en 1723, cuando se hacen las constituciones masónicas, se dice que las mujeres no pueden entrar en la masonería. ¿Por qué? Porque no son libres. Y solo se admite a personas libres. Tampoco se admitía a gentes que estuvieran vinculadas al mundo feudal, es decir, a los señores feudales que aún existen en el antiguo régimen hasta finales del 18. No se les admite porque no son libres. Y por supuesto había esclavos, tampoco pueden entrar, no son libres. Entonces no es una cuestión de sexo estrictamente, sino es una cuestión de libertad. Así es hasta bien entrado el 19. En el 19 es cuando vamos a ver mujeres que sí entran en las logias. Y en España, muchísimas logias, no todas, pero sí muchísimas logias van a admitir mujeres, bien directamente en las logias como un miembro más, e incluso ocupando cargos de responsabilidad, logias del rito escocés antiguo y aceptado, logias como las que tenemos entre nosotros hoy aquí. Y en otras ocasiones en lo que se llamaba la Cámara de Adopción. Había esas dos modalidades, pero se convierten muchas de ellas en logias mixtas. Por ejemplo, la logia Añasa, antes se ha hablado de Esmeralda Cervantes. Esmeralda Cervantes fue maestra de honor de la logia Añasa. No fue iniciada aquí, fue iniciada en la península. Era masona, en una logia de hombres. Y no había problema. Y luego, ya en el siglo XX, entrado el siglo XX, se auspicia la masonería femenina. Masonería exclusivamente de mujeres. ¿Quién auspicia la masonería femenina? Aquellas logias que solo admiten hombres. Vamos a dejar que entren las mujeres, pero aparte. Y hoy se mantienen esas tres realidades. Una masonería de logias donde solo hay hombres, una masonería de logias donde solo hay mujeres y una masonería de logias donde hay hombres y mujeres juntos. Eso se ha mantenido, pues hay un proceso histórico detrás. ¿Cuál es la tendencia? Depende de dónde estemos. Depende de dónde estemos. En el mundo anglosajón ya he dicho cuál es. En España cada vez hay más presencia femenina en la masonería. En el caso, por ejemplo, de la Gran Logia de Canarias, se creó y existe como una audiencia masculina. Nuestros talleres son masculinos. Pero auspiciamos que existan talleres mixtos. Y nuestros miembros pueden ir a talleres mixtos. Y por ello no ocurre nada. ¿De acuerdo? No son parte de la Gran Logia de Canarias, perdón. Pero podemos asistir. Yo asisto a un taller mixto. Y no ocurre nada por ello. No me van a echar por eso. ¿De acuerdo? Entonces, ya digo, hay una raíz histórica ahí que viene a su vez de una raíz social. ¿Y cuál es la tendencia de futuro? A que todo esto vaya regularizándose al paso de los tiempos, a lo que realmente vemos hoy. La incorporación de la mujer a la realidad social, política, económica es cada vez mayor, no es plena, pero sí es cada vez mayor, y a la masonería también es cada vez mayor. No se resistan más, ¿eh? ¿Perdón? Que no se resistan más. No. Yo le puedo decir mi caso personal, mi mujer es masona, ¿cómo me voy a resistir? Con el problema que tendría yo en casa. Es más, yo no la habría conocido de no ser por eso. Como está aquí presente no voy a decir más porque puedo llevarme un problema después en el hotel, ¿vale? Pero no me resisto en absoluto, lo respeto. Y también, le voy a decir una cosa, hay mujeres que no tienen inconveniente en que su logia sea femenina y darle un carácter estrictamente femenino a lo que hacen. Y yo lo respeto. Y en una logia femenina yo no podría entrar. Pero tampoco me puedo matricular en un club de voleibol femenino. No me van a aceptar por mucho que yo quiera. No es igual hasta cierto punto. Yo sí, en ese caso sí que podíamos hablar de una cuestión hasta biológica, si queremos, ¿no? De cuestión de desarrollo físico del hombre y la mujer. Pero a nivel de lo que estamos hablando, que es una cuestión filosófica, una cuestión intelectual, yo no veo ninguna diferencia de ningún tipo entre un hombre y una mujer. Yo me voy a permitir leer, si me dejan, si no estamos pasándonos de tiempo y no les aburro excesivamente, un párrafo que quiero criticar. Y desde un señor que lo escribió en 2004, que se llama Ramón Martí Blanco, que era gran prior del Gran Priorato de Hispania, ¿vale? Y dice algo que yo no puedo admitir. Dice, no puede utilizarse un ritual que comporta un simbolismo creado por y para hombres, pensado para desarrollar capacidades propias de la naturaleza y sensibilidad masculina, y ser aplicado de la noche a la mañana a la mujer con naturaleza y sensibilidades esencialmente distintas.
hay que desarrollar un ritual apropiado, que no es otra cosa que un método para despertar el estado de conciencia de la mujer, que es de esencia y naturaleza particulares, que le permita su propia construcción interior. Yo soy profesor de secundaria, yo doy clase. Si yo tuviese en una clase que dar un método de docente para que mis alumnas entiendan lo mismo que mis alumnos deben entender, me deberían pagar el doble, debería tener más horas y probablemente terminaría con un síndrome esquizoide brutal, ¿no? Porque eso no existe. De mi día a día, yo no veo que exista una sensibilidad o una capacidad diferente que impida que un hombre y una mujer puedan llevar a cabo un trabajo esencialmente, estrictamente intelectual por métodos distintos. No lo veo. Es mi opinión, será muy discutible probablemente, pero es sinceramente lo que creo. Sí, vamos a ver, yo creo que hay que precisar, ¿no? Cuando hablamos de la masonería hace, la masonería dice, la masonería piensa, la masonería es un ente abstracto. Somos los masones. Y los masones somos hombres y mujeres de nuestro tiempo, más conservadores, más progresistas, en fin, diferentes, ¿no? Creo que cuál fue la actitud que mantuvieron los masones durante la etapa colonial europea, en África o en Asia. Quizás un ejemplo podría dárnoslo el poema de Rudyard Kipling, Mi logia madre. Kipling se inició en una logia en la India y él va describiendo en ese poema quiénes eran sus hermanos en su logia madre, la logia donde fue iniciado. Y uno se da cuenta de que en esa logia hay europeos, funcionarios europeos, la mayor parte de los que estaban allí eran o funcionarios de la administración civil o militares, pero también había comerciantes hindúes, comerciantes de origen portugués en la India, es decir, gente podríamos decir nativos, gente del país y esos europeos que van llegando. Antes de la llegada de esos europeos y la masonería no está, son los masones los que crean esas logias, ¿no? Y a ellas poco a poco se van integrando aquellos que están interesados en entrar, porque tampoco se busca a la gente para que entre, ¿eh? Pues por lo general personas con un nivel intelectual, nivel de preparación y con una inquietud X que les lleva a entrar ahí, pero no se les rechaza. Pero no siempre se dio eso en todas las logias ni en todas las obediencias. Aún así, la masonería existe hoy en toda África. O sea, no sé, y eso está llevada estrictamente por africanos, no se excluyó a los africanos de esas logias y hoy son ellos quienes las dirigen, aunque en su momento, evidentemente, cuando aquí era un territorio francés, belga, o español no, evidentemente, o británico, pues eran las autoridades de esa obediencia las que lo llevaban. Y en cuanto a que existan logias de negros y de blancos en Estados Unidos, eso es una cuestión estrictamente norteamericana, porque en Europa no existe. Y tampoco sé si ahora mismo, yo creo que ahora mismo eso es algo en retroceso, ¿no? Se daba sobre todo en los estados del sur. En los estados del sur, a ver, no hay que irse tan lejos, en los años 60 matan a Martin Luther King porque se atreve a pedir la igualdad de derechos civiles, ¿no? Y la segregación es algo que, si bien ya no es legal, se da de facto. Entonces, en una manera que tuvo la población negra, afroamericana, o como la queramos llamar, de acercarse a la masonería fue a través de una serie de logias que se llamaban las Prince Hall, ¿no? Y eso era una realidad que estaba ahí, porque luego estaban las llamadas logias caucásicas o blancas. Y los ingleses lo que hacen es que cuando se encuentran esa realidad en uno de los estados de la Unión, pues reconocen a una de negros y una de blancos. Eso no pasa sino allí. En el resto de América, evidentemente no, y en Europa no. Y responde a una realidad norteamericana y en concreto de los estados del sur. Como dije, los masones somos gente de nuestro tiempo y del lugar en el que vivimos. ¿Puede existir un masón que vea bien la segregación? Pues, por desgracia, sí.
Les voy a poner un ejemplo histórico. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, uno de los líderes de la nueva nación, masón, uno de los representantes del liberalismo burgués de la época. Washington tuvo esclavos hasta que se murió y nunca les dio la libertad. Ni siquiera pensaba, y en eso coincidía con Jefferson, que no era masón, que el africano fuese realmente y al 100% un ser humano. ¿Se le podía pedir a Washington que pensase de otra manera? Difícil. Repito, era un hombre de su tiempo. Creo que se le puede pedir a los de hoy, pero no entonces, ¿no? Y en el siglo XIX, muchos de los colonialistas europeos, masones o no, pues evidentemente eran racistas. Claro que sí, que se lo digan a la gente del Congo con lo que hicieron los belgas allí, sin ir más lejos, ¿no? Y que entre los que estaban allí pudiera haber masones que comulgasen con esas ideas, no lo dudo. Pero no era una cosa ni mayoritaria ni generalizada. Repito, yo me quedaría con el poema de Kipling, que no, y mire que los ingleses no eran precisamente un ejemplo de integración de las comunidades nativas en su cerrada sociedad colonial. Hay que trabajarse muchas cosas de nosotros y hay que ser conscientes de lo que estamos trabajando. Porque a los niños antes se les decía de no llorar y estas cosas. Pues no, llora con ganas igual que a la niña y si ya está. Es educación. Es mi punto de vista. ¿Alguna pregunta más? Bueno, quizás, perdón, lo de la logia, de trabajo en logia, intentamos que el que no sabe aprenda cuando tiene que expresarse, si es hombre, ¿no? Suele ocurrir, hay personas que están trancadas. Bueno, pues se tranca y hay que sacar y ayudar y dejar el camino hecho. Y quizás hay personas demasiado emotivas, entonces tiene que aprender a ser un poquito menos. Yo creo que es el equilibrio, sobre todo el equilibrio entre las personas. Bueno, pues agradeciéndole a todos su presencia, agradeciendo especialmente a la Gran Logia de Canarias por celebrar las 500 tenidas y hacer este enorme esfuerzo que han hecho durante un mes largo de actividades, exposiciones, mesas redondas, conferencias, en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz y del Organismo Autónomo de Cultura y en el mío. Esperar que esto se pueda repetir antes de las próximas 500, porque es muy interesante y creo que es una forma de abrir la mente a la sociedad y agradecer especialmente a Margarita Torres Navarro, de la Logia del Pensamiento de Gran Canaria, a doña Paula Plaza Moreno, de la Gran Logia Simbólica Española, y a don José Martín Culebras, de la Gran Logia de Canarias, por haberme permitido estar con ustedes aquí sentados y haber aprendido lo que hemos aprendido todos nosotros aquí hoy. Y a los organizadores del ciclo, por supuesto, que sigan con ello, que esto es importante y es una cosa maravillosa que debiera hacerse con más asiduidad. Muchísimas gracias a todos por venir y quedamos emplazados para el siguiente acto que tengo.